Ok, hola chicos y chicas, espero que todos estén bien. Y bueno, les estoy haciendo este videíto para hacer algunas aclaraciones, ya que muchas personas pues me han escrito respecto al formato, respecto a si es una planificación como la del diseño curricular del MINER. eh, y bueno, y me han enviado algunos ejemplos. Entonces, fíjense, o sea, es solo tienen que seguir como la instrucción de la consigna. Entonces, entender, ¿no? Que básicamente es un documento reflexivo, o sea, tiene que haber una narrativa, una explicación de por qué ustedes han seleccionado el producto cultural eh, que van a trabajar, por ejemplo, con sus estudiantes y ubicarlos, ¿no? En la educación secundaria. Entonces, por ejemplo, la guía de la unidad, en este caso, supongamos, yo he elegido el análisis de la novela Palabras, Ojos, Memoria de Edwidge Danticat en el marco de los estudios culturales. Y ese es un punto importante. Recuerden que es una clase de estudios culturales y todo lo que ustedes elijan tienen que estar dentro del marco de los estudios culturales, es decir, tiene que ser un producto cultural. Y ciertamente los textos literarios pueden entrar dentro del marco de los estudios culturales, sin embargo, ustedes deben de hacer un análisis muy crítico, ¿no? Digamos, de esos textos que elijan y vincularlos, ¿no? A los modos de producción, vincularlos a ese círculo, ¿no? De la lectura o de la cultura eh, y fijarse mucho como en cómo el texto mismo, pues, arroja datos sobre su contexto histórico. Entonces, en ese sentido, habría que profundizar un poco como lo que vimos con el texto de Edwidge Danticat en nuestra última sesión de clases. Entonces, si eligen un texto literario, tienen que profundizar e investigar bastante sobre el contexto, ¿no? Y no se trata solamente de, digamos, de poner ahí de que, esto se escribió durante tal y tal periodo, sino que dentro del texto mismo tenemos que encontrar esas referencias a esos momentos históricos, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Bueno, entonces, luego a partir de ahí, ustedes en su introducción van a reflexionar, como yo les puse en la consigna, sobre la pertinencia de los estudios culturales para el pensamiento crítico que van a desarrollar en los estudiantes. Entonces, deben presentar cuál es la finalidad de la unidad, qué quieres que los estudiantes logren a raíz de esta planificación y una explicación del producto cultural elegido. Eso quiere decir que ustedes deben de presentar un análisis y las razones por las cuales es pertinente enseñarlo, ¿no? Entonces, ese es un punto, ¿no? Como importante. Entonces, básicamente en la introducción, yo les recomendaría pues hacer como una breve reflexión sobre los estudios culturales para el pensamiento crítico. Este es así como un pequeño ejemplo de lo que podría ser un párrafo de la introducción que dice que la lectura de la cultura y la creación de cultura son parte de la vida cotidiana de los estudiantes, expresadas a través de la música, televisión, redes sociales, involucrando a los estudiantes en un análisis de un texto como fenómeno cultural y ubicando ese texto dentro de un marco cultural. Los estudiantes pueden acceder a entendimientos relevantes a sus experiencias. En esta unidad, los estudiantes examinarán una novela como un artefacto cultural, analizarán la literatura y la pondrán en conversación con una variedad de otros artefactos culturales del mismo periodo para comprender mejor sus influencias y significados. Entonces, es un poco introducir a través de lo que ustedes han aprendido sobre los estudios culturales, ¿no? Entonces pueden utilizar y volver a ese texto del circuito de la cultura y ver qué informaciones les son pertinentes para dar una introducción al trabajo que ustedes quieren hacer. Luego entonces pasarían a lo que son los objetivos del contenido. Un ejemplo sería como, el objetivo de la unidad es triple. Primero los estudiantes desarrollarán una definición de cultura. En segundo lugar, los estudiantes desarrollarán habilidades de lectura analítica y en tercer lugar, los estudiantes desarrollarán habilidades de escritura
analítica comparativa, ¿no? Por poner un ejemplo, no es que tienen que hacer esto exactamente, sino realmente piensen qué ustedes quieren lograr, cuál es el objetivo. Entonces, al finalizar la unidad, los estudiantes lograrán esto, esto y aquello. Bien, entonces las preguntas que orientan esta clase son, y ahí ustedes pueden pensar, bueno, en cuáles son estas, eh, estas preguntas, por ejemplo. Pues, memoria. Entonces, no, o sea, como partir de preguntas, o sea, ¿por qué yo quiero enseñar esto? O cómo la novela refleja la cultura, cómo los sucesos históricos determinan también la cultura, qué sé yo, ustedes piensen en cuáles son esas preguntas, ¿no? Que son como un punto de partida para, para planificar esta unidad. Entonces, aquí también van a agregar un poco como su análisis, por ejemplo, Palabras ojo memoria, es una novela escrita en tal año, trata sobre esto, aquello, su estructura es esta o aquella, el contexto histórico se relaciona con esto y aquello. Entonces, ahí ustedes tienen que demostrar que han analizado el texto que han elegido, el producto cultural que han elegido, ¿no? Entonces, ahí es que va su análisis, porque no se trata simplemente de decir, yo voy a analizar, qué sé yo, los MEMS, vamos a suponer, y no presentar el análisis. Tienen que hacer la presentación del análisis, que es lo que habíamos hablado durante las últimas semanas. Y aquí es que va. Lo único que estamos haciendo es ubicando ese análisis dentro del contexto de una planificación, pero el análisis tiene que ir ahí. Entonces ahí ustedes van a escribir el análisis del texto que van a elegir, porque si un profesor va a enseñar una novela, un texto literario, va a analizar con los estudiantes cualquier producto cultural, él tiene primero que haberlo leído y haberlo analizado primero. Entonces ahí ustedes van a demostrar un poco ese análisis. Luego las estrategias del profesor, qué metodología van a utilizar, si es un seminario, una mesa redonda, una escucha activa. No lo mencionen solamente, sino que traten de explicar cuál estrategia utilizarían, que puede ser más de una, y cómo lo utilizarían, o sea, dar una explicación. Luego los recursos del estudiante, o sea, qué bibliografía él deberá consultar o leer. Entonces, ahí especificar, ¿no? O sea, y no solamente poner cuaderno, lápiz, sino realmente hacia dónde ustedes los van a dirigir, a recursos concretos. O sea, ustedes van a consultar la página web tal y tal, o digamos, esta novela se encuentra en este enlace, lo ponen ahí, todo en el formato bibliográfico, por supuesto. Entonces, esa es un poco la idea. Y luego está como ya la planificación en sí de lo que va a suceder en el aula. Esto es pues bastante libre en el sentido de que yo sé que hay diferentes formatos, a lo mejor ustedes ya han trabajado con un formato específico. Por ejemplo, cuando yo voy a planificar lo que voy a hacer en el aula, les voy a mostrar brevemente bajo con qué plantilla yo utilizo. Aquí está. Por ejemplo, este es, o sea, para cualquier clase, ¿no? Yo me hago este esquema, ¿no? Pongo la fecha, la unidad, cuál es el tema, el objetivo de la clase. Por ejemplo, el objetivo de esta clase es discutir el texto autobiográfico de la autora brasileña Carolina de Jesús. Discutiremos temas relacionados con el racismo y la finalidad de la escritura testimonial. Los estudiantes deberán establecer relaciones con textos leídos anteriormente en la clase, la introducción al libro de Silvia Molloy y la película de Help. Entonces, ahí está un objetivo, los recursos, el esquema, por ejemplo, o sea, yo
planifico exactamente qué voy a hacer en cada minuto, ¿no? O sea, esta es una clase de 6:10 a 7:30 de la noche, o sea, es como hora y media. Y ahí como que voy, planifico lo que voy a hacer exactamente en la sesión, ¿no? Presentación de ideas principales sobre los textos personales del diario, luego la discusión sobre el texto de Carolina de Jesús, una tertulia literaria en clase, mesa redonda, relación de los temas discutidos en clases anteriores, práctica de escritura y asignación para la próxima clase, ¿no? Entonces, bueno, es una idea, pero ahí como que sí les voy a dejar libertad para que ustedes planifiquen. El tema es que se sepa bien qué se va a hacer en el aula con todo ese análisis previo que ustedes pues han hecho, eh, y que les sirve de base para precisamente planificar cómo será esa interacción con sus estudiantes. Entonces, volviendo al texto, entonces ahí va la planificación y luego la bibliografía que ustedes han utilizado, que han consultado para hacer esa unidad curricular. Esa es un poco la idea. Yo espero que, no sé, que les haya aclarado un poquito lo que tienen que hacer. Todavía tienen tiempo. Pero bueno, lo más importante de todo esto, recuerden, es el análisis del producto cultural. Lo único es que todo esto está enmarcado en una unidad y me pareció interesante porque, bueno, en la medida en que yo corrija, pues voy a seleccionar, digamos, los mejores, ojalá todos estén súper bien, y luego formaremos como un pequeño folletito que lo vamos a distribuir y que esto les puede servir para luego enseñar en sus propias clases, en sus propias aulas. Esa es la idea y ahí formamos nuestro pequeño movimiento de estudios culturales en la República Dominicana. Y, o sea, pensé que era quizás la manera más útil de irle sacando provecho como a esta nueva eh, aproximación teórica y también que verlo en el sentido de que esto se convierte en lo que podría ser una pedagogía crítica. Y bueno, nada, los dejo por ahí, ya saben que cualquier cosa se pueden pues comunicar conmigo. Chao.